En el año 1989, los cómics de las Tortugas Ninja publicados por Archie Comics presentaron una versión de las tortugas que se quedó en la memoria de muchos fans, las Tortugas Ninja de la lucha libre intergaláctica. Pero, ¿por qué las Tortugas Ninja vistieron estos trajes? Quédate ahí que te lo voy a contar. Para comenzar, vámonos hasta finales de los años 80, cuando Peter Laird y Kevin Eastman estaban comenzando a disfrutar del éxito de las Tortugas Ninja. En algún momento, ellos consideraron crear algo para diferenciar a una tortuga de la otra, porque, como sabes, las Tortugas Ninja originales eran idénticas, todas tenían bandanas rojas. Si bien sus armas eran diferentes, no bastaba para diferenciarlas a simple vista. Una de las opciones que tenían para diferenciarlas era que vistieran trajes. Por ejemplo, para Miguel Ángel, crearon un casco de rejilla de acero con vendas en los brazos y piernas. Incluso consideraron que tuviera una mano cyborg creada por Donatello, cambiando su nunchaku por un bastón de 3 secciones y una espada. Para Leonardo, se pensó un cinturón con 2 correas rectas y jugaron con darle una máscara o una capucha. Para Donatello, crearon un pañuelo con el diseño del sol naciente, combinado con una camisa tipo poncho. Teniendo en cuenta su personalidad, pensaron en cambiar su arma por 2 pequeñas porras o 2 dagas. Este diseño de Donatello pasó directamente a la versión de las Tortugas Ninja luchadoras de Archie. En el caso de Rafael, no se inspiraron en trajes que se usan en la cultura tradicional japonesa. Para su traje, el cual era totalmente negro, se inspiraron en el traje simbiótico de Spider-Man. Se trata de un traje de spandex negro de cuerpo entero. En su época, estos diseños no fueron usados para las historias de los cómics. Sin embargo, Peter Laird los usó en un cuadro para su primer stand en una exposición de cómics. Fue ahí donde los artistas de Archie Comics conocieron los trajes y consideraron usarlos en algún momento. Ahora, hablemos de cómo las Tortugas Ninja comienzan a usar estos trajes en los cómics de Archie. Cuando las tortugas se enfrentaron contra Leatherhead por primera vez, este cayó por un puente y su vida terminó. Sin embargo, más adelante, las Tortugas Ninja descubrieron que fue salvado por una cabeza de vaca gigante sin cuerpo llamada Cuddly, un ser interdimensional que puede viajar a diferentes universos. Cuddly también tomó como rehenes a las tortugas y las envió al mundo de su líder, la arena del asteroide Stump, la base de operaciones de la Federación Intergaláctica de Lucha Libre, también conocida como IWF. Una clarísima referencia a las compañías de lucha libre tan famosas en aquella época como la WWF o la ECW. En la arena, las tortugas se encontraron con los organizadores, Mr. Stump, una parodia del millonario y presidente de Estados Unidos Donald Trump, y Sling, una parodia del famoso promotor de boxeo Don King. Ambos eran árboles alienígenas, Stump un árbol sin frutos ni hojas y Sling un árbol de dinero. El asteroide estaba ubicado en la dimensión X y la arena cubría todo el hemisferio norte. Los organizadores eligieron a las Tortugas Ninja para representar su cuadrante de la Vía Láctea en contra de su voluntad y sin armas, sin dejarles otra opción que luchar para sobrevivir. En esta historia conocemos a diferentes personajes, como a Trap, uno de los luchadores más populares, que más adelante sería locutor y árbitro de las luchas. Está también Time y Fime, o Crying Hound, un luchador con aspecto de perro, el cual, desde niño, no podía evitar mencionar su nombre una y otra vez. Los artistas del cómic presentaron a este personaje varias veces a Playmates para lanzar una figura de acción. Considerando que tiene 4 brazos, sería una figura impresionante. Lastimosamente, Playmates nunca lo tomó en cuenta. Crying Hound era el campeón de lucha al que las Tortugas Ninja necesitaban derrotar, además de otros poderosos luchadores como Ace Duck, el cual era el campeón representante de un planeta llamado Perdufus. Para luchar contra estos contrincantes, las tortugas vistieron sus trajes de lucha para hacer más llamativo el espectáculo. Ace Duck y Crying Hound eran duros competidores.
Sin embargo, las tortugas ninja y Leatherhead los derrotaron al mismo tiempo, lo que ocurrió justo cuando Cuddly no pudo aguantar más el sabor de las armas de las tortugas. Armadas de nuevo, las tortugas le ordenaron a Stump que las llevara de regreso a la Tierra. Sin embargo, Leatherhead decidió quedarse más tiempo ahí, ya que la gente lo veía como a una estrella en lugar de como a un fenómeno. Cuando las tortugas regresaron a la Tierra, siguieron usando los trajes hasta que derrotaron a Wingnut y Screwloose, quienes más adelante también se unirían a la IWF. Después de esto, Rafael siguió usando su traje negro, cosa que a Splinter no le gustó mucho, pero Rafael trató de convencerlo, explicándole que el traje le ayudaría a mezclarse con la oscuridad para facilitarles las cosas a la hora de emboscar a sus enemigos. Tiempo más tarde, las tortugas se unirían de nuevo a la IWF en la batalla final para recuperar un objeto alienígena llamado la Turnstone, el cual podía transformar cualquier cosa en lo que su dueño le ordenara. Este objeto estaba siendo buscado por Krang, pero estaba en poder de Cherubae, una especie de bruja de pantano quien en el pasado transformó al humano Jess Harley en Leatherhead. Esto desató un conflicto entre ambos bandos, en el que Cuddly le ofreció ayuda a las tortugas ninja, ofreciéndoles refuerzos a cambio de la transmisión exclusiva de un combate para la IWF. Las tortugas ofrecieron su ayuda, y este liberó a Trap, a Wingnut y a Screwloose para que los ayudaran. Esto fue aprovechado por Mr. Stump para transmitir en vivo todo el conflicto. En la pelea también participó un personaje llamado Maligna, quien estaba ayudando a Krang a cambio del planeta Tierra. Al final, fue Leatherhead quien resolvió el conflicto, devolviendo la Turnstone a Cherubae. La bruja no solo envió a los villanos de vuelta a sus planetas, sino que también cortó la transmisión de Stump. Esta no sería la última vez que las tortugas ninja vestirían sus trajes de luchadores. En medio de un viaje en el desierto, Cuddly se les apareció y les ofreció llevarlas a casa, pero solo si aceptaban luchar de nuevo para la IWF. Desesperadas por volver a casa, las tortugas ninja aceptaron y fueron teletransportadas junto con Splinter y Ninjara al asteroide Stump. Para su sorpresa, esta vez se enfrentaron entre sí, y el ganador se enfrentaría al nuevo campeón llamado El Misterio. Al volver a ponerse sus trajes, las tortugas se mostraron reacias a luchar entre sí. Sin embargo, el afán de Rafael por ganar los impulsó a luchar. Leonardo derribó a Miguel Ángel primero, con sus ojos ya puestos en luchar contra Rafael. Desafortunadamente, Leonardo perdió contra él. La pelea final fue Donatello contra Rafael. Donatello ganó la pelea gracias a algunos movimientos que aprendió en unos libros. Donnie se enfrentó a El Misterio, que no era otro que Crying Hound. La tortuga ninja ganó y se convirtió en el campeón del torneo intergaláctico. Cuddly llevó de vuelta a las tortugas de regreso a la Tierra. En esta historia debutó un personaje llamado Bloodbat, una especie de hombre lobo que ganó un combate contra Ace Duck. Las tortugas ninja regresaron al asteroide Stump por una tercera vez, cuando apareció un misterioso agujero negro en medio de la dimensión X, hecho que da comienzo a un arco argumental llamado la Trilogía del Agujero Negro. Rafael siguió usando su traje negro en al menos otras 2 ocasiones. Una fue en una historia especial por el aniversario número 30 de las Tortugas Ninja, y otra fue en una saga creada por fans llamada The Forever War. Los cómics de IDW adaptaron el concepto de la lucha libre intergaláctica durante la miniserie Dimensión X, con el regreso de algunos personajes conocidos y los trajes de lucha de las tortugas, pero con algunos cambios. Leonardo fue apodado El Samurái y Donatello fue llamado Donnie Superestrella. NECA lanzó las figuras de las tortugas ninja de la Federación de Lucha Intergaláctica, creando con ellas una línea de colección llamada Stump Wrestling, la cual incluye a las 4 tortugas con sus trajes de luchadores, a Leatherhead en su versión como luchador y a Crying Hound. Gracias por ver el video hasta el final. Si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para que no te pierdas nuevos videos. Si quieres ver más, en mi canal tengo muchísimos más videos de las Tortugas Ninja y otras series. Sígueme en todas las redes sociales para que disfrutes más contenido.
Nos vemos la próxima. Chao.